Estamos de vuelta, amigos y amigas de Andina Canal Online con De Interés Público, programa que todos los jueves les trae temas de interés general para nuestro ejercicio ciudadano y para nuestra vida cotidiana como pobladores de este país llamado Perú. Fidel Gutiérrez está nuevamente conduciendo el programa y bueno, en el primer bloque estuvimos viendo el tema del acceso a la vivienda propia y ahora vamos a cambiar nuestra conversación. Vamos a hablar del proceso de incoación inmediata. Usted de repente dirá, amigo, amiga que está en nuestra audiencia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, es este mecanismo que permite que ante un delito flagrante un delincuente pueda ser procesado de manera inmediata y sentenciado por el ilícito que ha cometido. Bueno, nosotros vamos a hablar al respecto con la fiscal provincial penal de Lima Sur, Yanet Ordóñez. Vamos a hacer que ella nos explique y les explique a ustedes también de qué manera los ciudadanos podemos recurrir a este procedimiento para tal vez sentirnos un poco más protegidos y tener la certeza de que estos actos no van a quedar en la impunidad, estos actos delictivos. Bueno, doctora, muchas gracias por estar aquí. En principio, ¿en qué casos específicos se puede aplicar esta suerte de acción sumaria contra los delincuentes? Buenos días. Buenos días. Básicamente son en 5 supuestos. El primer supuesto es cuando hay flagrancia delictiva, que quiere decir cuando una persona comete un delito y es capturada en instantes casi inmediatamente posteriores a la comisión del ilícito o dentro del término de 24 horas, o cuando se le encuentra con el bien que es materia de sustracción. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto es cuando existe lo que es la confesión sincera por parte del implicado, o en este caso del imputado. El tercer supuesto se da cuando hay suficientes elementos probatorios o suficientes elementos de convicción como para poder ir a juicio inmediato. Los otros 2 supuestos son en los delitos de omisión a la asistencia familiar y en los delitos de conducción en estado de ebriedad. Esos son los 5 supuestos. Ajá. Dentro de los 3 primeros supuestos, de todas maneras, independientemente de esos que les acabo de exponer, se tienen que tener elementos suficientes como para poder ir a juicio. En los 2 últimos, bueno, entiendo que este cuarto... ¿Omisión? Sí, es cuando alguien no cumple con abonar con las pensiones alimenticia o familiar, ¿verdad? Y el quinto, bueno, es cuando uno está manejando en esta ebriedad. Ahí es inmediata la acción desplegada por tanto por la Fiscalía como por el Poder Judicial. Y este mecanismo es reciente, ¿verdad? Los ciudadanos, digamos, ¿de qué manera podrían acudir a él, recurrir a él para que en efecto los delincuentes que los agredan, que actúen en su contra, sean sancionados? ¿Tendrían que hacer la denuncia primero policial? ¿Cuál sería el mecanismo? Explíquenos, por favor. En un caso, por ejemplo, el delito contra el patrimonio, sea hurto o en este caso particular robo, supongamos robo agravado, lo que el ciudadano tendría que hacer es apersonarse a la comisaría, poner la denuncia, ¿no? Y por ejemplo en el caso de Gerson Yaya Presentación, que justo fue el primer caso que se dio a conocer en el Distrito Fiscal de Lima Sur, esto se dio en circunstancias que el agraviado había sido victimado y estaba siendo víctima de robo por 2 sujetos, circunstancias en las cuales uno se empieza a dar a la fuga y el segundo sujeto, que ha sido el que ya está sentenciado, cuando se trataba de dar a la fuga, el agraviado lo logra coger y con intervención y ayuda de los vecinos es que logran capturarlo y inmediatamente después es puesto a disposición de la policía. Por ejemplo, en este caso se han dado esas particularidades específicas que nos han permitido el proceso inmediato. ¿Por qué? Porque primero se dio lo que es flagrancia delictiva, se capturó al sujeto. Se tenían los elementos suficientes, ¿por qué? Porque estaba la sindicación del agraviado, el reconocimiento que hace el agraviado en relación a este sujeto, al imputado, la manifestación del efectivo policial interviniente que vendría a ser el testigo y la preexistencia del bien sustraído, porque el bien sustraído, en este caso que fue un celular, no se encontró en la zona donde se le intervino, ¿no? Entonces, cumpliendo todos esos presupuestos y ya teniendo suficientes elementos como para dar fuerza a nuestro caso, es que recién podemos ir a un proceso inmediato. Y en este caso la sanción, en el caso específico del señor Yaya, ¿cuál ha sido la sanción aplicada? De 11 años de pena privativa de libertad efectiva con reparación de 1.000 nuevos soles. Lo que más aqueja a nuestra ciudadanía, lo que más se ve en las calles son estos robos que finalmente por el monto que suponen, el monto del objeto sustraído, no califican como delito, es lo que nos dicen cuando vamos a hacer la denuncia respectiva. En estos casos, ¿cómo actuar? Yo creo que acá es importante hacer una diferencia. Un delito, un ilícito es hurto y el otro es robo. Hurto es solamente cuando una persona se acerca a alguien
Por ejemplo, usted está en su vehículo hablando por el celular y de repente se le acerca un delincuente y le arrancha el celular y se va corriendo. Eso es el delito de hurto. Robo es que, por ejemplo, usted hubiera estado caminando por la calle, hablando por su celular, supongamos, y de repente se le acerca uno o dos sujetos, pero ejerce violencia contra su persona, violencia o amenaza. O sea, lo golpean, incluso le pueden hincar con un cuchillo o amenazar con un arma, eso ya constituye el delito de robo. Entonces, la gravosidad y la diferencia no se va a dar exactamente en el bien que ha sido materia de sustracción, para diferenciar delito de robo, sino también, por ejemplo, en el robo, el concurso de 2 o más personas, la violencia, la amenaza, esas cuestiones van a diferenciarlo. Para que califique hurto, por ejemplo, si es hurto simple, no hurto agravado, porque en hurto agravado ya no entra a calificar lo que es el valor del bien. Si es solamente hurto, se tiene que ver el valor del bien para diferenciarlo si va o no a un juzgado de paz letrado por faltas contra el patrimonio. Pero en robo no existe esa diferenciación. No importa si te robaron un celular, si te robaron una cartera. La gravosidad está en que el agente que te agrede pone en riesgo tu vida y tu integridad física, te amenaza o te golpea. Y en esos casos sí se puede aplicar este proceso. Claro, en cualquiera de los delitos, siempre y cuando se cumpla con los requisitos y con los medios probatorios suficientes como para poder abreviarnos todo el proceso, que es un poco largo, y poder saltarnos distintas etapas y de ir directamente a juicio. Este mecanismo, bueno, deriva de alguna norma específica. Explíquenos el fundamento de específicamente en este caso del decreto legislativo del 1194, que fue publicado ya hace varios meses, pero que ha entrado en vigencia recién el 29 de noviembre, el domingo. Y usted como fiscal, como integrante del Ministerio Público, ¿cuál ha sido el parecer? ¿Cuál es el parecer que tiene ante esta especie de innovación o de nuevas posibilidades de hacer justicia? ¿Cómo es que se está aplicando este procedimiento? Hasta ahora en lo que va, yo puedo hablar respecto al Distrito Fiscal de Lima Sur, en lo que va ahora se va aplicando de manera eficiente, ya tenemos ahí un par de casos que se han dado de esa misma manera. Lo que yo considero es que es una medida rápida, eficaz, pero siempre es bueno recalcar de que se tienen que cumplir ciertos requisitos para que la población de repente no entre en confusión y no diga por qué de repente este delito sí va y este otro delito no va, sino depende de las circunstancias que rodeen a ese hecho ilícito específicamente, para poder tener y reunir los suficientes elementos probatorios. Digamos que la presencia de testigos es uno de los requisitos básicos. No necesariamente, ¿no? Podemos llevar el caso con otras cuestiones periféricas que nos den certeza de lo que queremos denunciar. No necesariamente se tiene que tener testigos, de repente podemos tener la confesión del mismo detenido. Como en este caso, también nos coadyuvó al caso es que el señor Gerson Yaya Presentación reconoció en su manifestación policial en presencia de fiscal que sí, efectivamente, él había sustraído con violencia ese celular, en complicidad con otro sujeto. Claro, la confesión de parte del autor. Claro, nos da mayores ya evidencias, ¿no? Mayores indicios. Este caso del señor Gerson Yaya es el que ha salido a la luz, pero hace un momento me dijo que había dos. El otro caso en otros distritos fiscales, tengo entendido, claro, que también ya se han empezado a impulsar ese tipo de procesos inmediatos. ¿Qué supone para nuestro sistema de administración de justicia tener este mecanismo a la mano, fiscal? Primero, es cierto, si bien la norma es buena, tiene buenas intenciones, independientemente de ello, yo considero que es importante que así como nos establecen esas normas, también es bueno que nos abastezcan de presupuesto para que tanto el Ministerio Público como otras entidades, como también puede ser la policía, tengan los suficientes elementos para poder ir a hacer frente a estas cuestiones, a esta nueva norma, tener mayores peritos, que en general estemos mejores capacitados. Si bien es cierto, la Fiscalía por su parte da todo, porque nos capacita de manera constante. Justo antes de que entre en vigencia, el Ministerio Público y la política de la Fiscalía de la Nación fue capacitarnos y dar lo mejor de nosotros, pese a ciertos inconvenientes que se presentaron en el camino, como es la falta del presupuesto. Porque nosotros, para ser más eficientes y brindarle la ayuda necesaria a la población, necesitamos mayores laboratorios, mayores cámaras GESEL, mayores peritos, mayor personal fiscal, administrativo, logística, movilidad, implementos, etcétera. Eso por lo general, respecto a los últimos factores que mencionó, que son movilidad, esas cosas, suponemos que responden a un mecanismo de caja chica, o de repente no es así dentro de la institución. Logística, claro, pero ese es el presupuesto que el Estado nos asigna como institución. Por eso es que nuestra máxima autoridad del Ministerio Público, el Fiscal de la Nación, hace poco estaba sustentando el presupuesto para el año que viene, ¿no? Con esos fines de lograr mayor eficiencia del servicio a la población.
En estos casos, volviendo ya al tema de este proceso de incoación inmediata, bueno, el hecho de que los delincuentes puedan ser capturados o procesados, mejor dicho, de manera rápida, bueno, ¿qué debe llevar? ¿Qué consecuencias cree usted que podría tener la aplicación de este procedimiento al mediano y largo plazo en lo que respecta a la presencia, a la acción, el accionar de la delincuencia en el país? De que al ver una justicia más célere y más efectiva, de una u otra manera los delincuentes o las personas que piensen delinquir disminuyen en su accionar delictivo, ¿no? Puede esto repercutir como de manera disuasiva para ellos y también de una manera favorable a la sociedad para que vea que la justicia funciona, que el Ministerio Público está para servirlos conjuntamente con la policía y el Poder Judicial y que todo esto se puede ser viable siempre y cuando trabajemos de manera conjunta también con el ciudadano, ¿no? Que si bien es cierto tiene como responsabilidad ir a la comisaría o a la fiscalía y poner su denuncia para así todos trabajar de manera en equipo, de manera conjunta. La Fiscalía de Lima Sur ha tenido en estos últimos meses, en los que se habla, en los que se siente esta presencia mayor de la delincuencia, ha tenido, digamos, un registro, un número de casos mayor al de otras épocas anteriores. Ese punto exacto no le podría yo de repente dar mayores detalles porque eso lo maneja el área de observatorio de criminalidad, que constantemente cada año saca un reporte estadístico, ya sea por feminicidio, sea por casos de usurpación o sea por algún otro tipo de delito. ¿Y en su despacho qué tipo de casos serían los que más predominan? Delitos contra el patrimonio, robo, hurto, violación sexual, actos contra el pudor y usurpaciones. Son los casos que más resaltan, o sea, los que más son vistos a diarios. Ajá. ¿Y supone algunos de ellos, ha habido algún incremento significativo, cree usted, de alguno de estos tipos en relación, no sé, al año pasado tal vez? Yo considero que en cierta medida sí se suelen incrementarse. También me imagino que es por eso el afán del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en dictar de repente nuevas normas para de una u otra manera contrarrestar esos hechos, ¿no? Ajá. Bien, bueno, amigos y amigas, ustedes ya tienen un poco más de conocimiento de lo que implica este proceso de incoación inmediata derivado de una norma dada desde el Ejecutivo, seguramente con el fin de contribuir a mejorar los mecanismos de seguridad ciudadana en un tiempo en el que este factor se ve algo, bueno, no algo, sino bastante afectado por el accionar cada vez mayor de bandas de delincuentes o de delincuentes que por su cuenta actúan en nuestra ciudad, bueno, no solo en nuestra ciudad, sino también en todo el país. Bueno, estamos hablando con la fiscal Janet Ordóñez, fiscal provincial penal de Lima Sur, sobre el tema y bueno, nos decía hace un rato que también para aplicar mejor este mecanismo y también para que el trabajo del Ministerio Público sea más eficiente, se requiere pues de mayores recursos, además de la necesaria preparación. Y bueno, este tema de repente puede preocupar, pero ya tenemos una ley de presupuesto vigente y aprobada. En todo caso, la sensación que hay en fiscales como usted, bueno, es de que se necesita de repente un poco más de ayuda en ese aspecto, ¿verdad? Exacto, porque la Fiscalía, el Ministerio Público como institución tiene toda la voluntad y todas las ganas de seguir sirviendo a la sociedad, porque nosotros somos defensores de la legalidad, representamos a la sociedad y trabajamos de manera perenne, constante, con turnos permanentes, los 365 días del año, etcétera. La voluntad la tenemos, el esfuerzo y las ganas siempre las ponemos. Pese a todas las adversidades que se nos puedan presentar, nosotros siempre seguimos adelante. Una adversidad, supongo yo, debe ser de repente la reacción de algún delincuente que se sienta afectado por el trabajo que usted u otro fiscal pueda tener, ¿verdad? Yo le pongo un ejemplo, por ejemplo, cuando a veces yo he sustentado otras cuestiones como prisión preventiva, mis colegas en el Distrito Fiscal de Lima Sur, salimos de una audiencia la cual ganamos y logramos que vaya en prisión preventiva o de repente incoación. Muchas veces estos delincuentes, por ejemplo, cuando actúan de manera conjunta, van los familiares a la audiencia porque es pública y a la salida están los familiares y cuando el fiscal sale a veces te amedrentan, te insultan, te amenazan, te esperan y uno tiene también que estarse cuidando. Pero bueno, son riesgos que uno corre con el cargo y con la labor que uno desempeña, ¿no? Que con mucho gusto lo hace, pero que a veces de una u otra cierta manera puede uno
poner en cierto riesgo. Exactamente, poner en riesgo y también generar un temor, una reacción muy humana ante una amenaza de ese tipo. En ese caso, no sé qué tan factible o quizás utópico sería disponer que haya una protección para todos los fiscales, tal vez sea una cuestión de presupuesto o de recursos que en algún momento se tendrá que considerar. O tal vez de coordinación, de repente, de que cuando un fiscal oye una audiencia en el que el caso es un poco complicado, mediático, haya de repente efectivos policiales a la entrada o a la salida del Poder Judicial o del área donde estamos sustentando y que de repente nos resguarde hasta nuestra movilidad. Un ejemplo más viable, ¿no? Para no tampoco incurrir en mayores gastos, pero más o menos puede ser un ejemplo de una cuestión de coordinación. Claro, teniendo en cuenta pues que también la desesperación de los familiares puede llevar a acciones un poco exageradas y agresivas, cuando no también delincuenciales. No sé si usted tiene conocimiento de casos en los que las amenazas se hayan tornado en acciones concretas. No, hasta ahora no, solamente he visto amenazas a veces a los colegas cuando terminan su audiencia y se retiran, ¿no? Por parte de los familiares, insultos, amenazas, gritos, llantos. Afortunadamente no, hasta el momento no pasa de eso. Esperemos que no pase de eso. Exactamente, sí, pero como usted decía también hace un rato, es una cuestión que deriva de la misma función que desempeñan, ¿verdad? Bueno, y si hacemos un balance de lo que ha sido este año en el ámbito suyo, que es el de la Fiscalía Lima Sur, bueno, no sé qué podríamos decir, qué logros ha tenido, cuáles han sido de repente los casos más difíciles y emblemáticos que ha debido afrontar. Bueno, emblemáticos algunos, pero eso ya lo maneja cada despacho en cada turno, pero yo considero que dentro de todo eso el Distrito Fiscal de Lima Sur siempre ha sabido salir adelante, siempre sabemos sortear alguna adversidad o cualquier complicación que se haya podido dar. Y independientemente, yo quiero resaltar que nosotros hacemos nuestra labor fiscal, también hacemos campañas de difusión con los niños, de cuestiones de asuntos pirotécnicos, en cuestiones de prevención del delito. También hacemos campañas para los padres responsables que tienen hijos de repente infractores o que han incurrido en algún ilícito penal. En la Fiscalía de Familia, en la Fiscalía de Prevención, incluso en las Fiscalías Penales también participamos en esas campañas de ayuda social, ¿no? Y de difusión para actuar de una manera preventiva y evitar no solamente actuar cuando el delito ya está consumado, sino para actuar antes que se cometa. Esto de los pirotécnicos, bueno, lo ha mencionado usted y llama la atención en esta época en la que nuevamente se vuelve a comercializar y a usar estos productos a sabiendas de los riesgos que conlleva su utilización, su detonación. En ese sentido, desde su ámbito, desde la Fiscalía Lima Sur, bueno, me ha dicho usted que se están haciendo campañas. ¿En qué consisten estas? ¿A dónde es que se va con ellas? Campañas a los colegios, donde les informamos a los niños que no deben tener acceso a ese tipo de instrumentos, de fuegos artificiales porque ponen en riesgo su vida, decirles cuál es, hacerlos conscientes, mejor dicho, las consecuencias que puede generar en su integridad física, incluso hasta psicológica, en ese sentido, y también hacer visitas, se puede decir inopinadas, pero ya con prevención, a los lugares en que más o menos hay indicios o se tiene información de que venden, ¿no?, esos pirotécnicos y se procede a hacer el procedimiento regular que corresponde con la Fiscalía de Prevención del Delito. Claro, porque lo primero que señaló, que es esto de visitas a colegio, tiene un carácter más que nada educativo y preventivo, que digamos no está tan cercano a la función principal del Ministerio Público, pero esto de ir a los lugares donde se vende, bueno, ¿qué es lo que se espera encontrar ahí? Porque la comercialización de pirotécnicos, corríjame si me equivoco, no está prohibida, ¿no?, salvo que se incumpla con algunos requisitos. ¿Cuáles serían estos en todo caso? Primero, que estén autorizados para la venta de esos artículos pirotécnicos en los lugares que la municipalidad autorice o que la norma lo señale, y que está prohibido también la venta de esos pirotécnicos a niños menores de edad, sobre todo esos que son muy explosivos, rata blanca, mamarrata, creo. Cada cierto año generan un nuevo nombre de denominación. Y son más potentes, más peligrosos. Se debe entonces, amigos y amigas, que les gusta, a pesar de todo lo que ha ocurrido en nuestro país, utilizar este tipo de productos en estas fiestas navideñas y de fin de año, bueno, tener en cuenta ese factor, que
la venta de estos productos se realice en condiciones adecuadas, en las que no se afecte pues la salud ni la integridad de quienes los adquieren. Estamos conversando con la fiscal Janet Ordóñez, fiscal provincial penal de Lima Sur, y empezamos hablando sobre el proceso de incoación inmediata, que es esta potestad, este mecanismo que permite que personas que incurran en delito flagrante puedan pues ser efectivamente procesadas y juzgadas. Y bueno, estamos ya viendo qué otros aspectos el Ministerio Público cubre, entre ellos el de la comercialización de pirotécnicos. Nosotros vamos ya llegando al final de esta edición de Interés Público, un programa de Andina Canal Online que todos los jueves llega a ustedes desde las 10 de la mañana. Agradecemos a nuestra invitada, la fiscal Janet Ordóñez, y también a quienes nos acompañaron en el primer bloque con el tema del acceso a la vivienda, al señor Paul Casanova, que es presidente de la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios, y también al representante del Fondo Mi Vivienda, Paulo Morán. A los tres les agradecemos nuevamente, y también a ustedes por estar con nosotros nuevamente como cada jueves, viendo nuestro programa y enterándose de los temas que ofrecemos. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quédese usted en la sintonía de Andina Canal Online, que hay más programación, cultura y entretenimiento. Hasta luego.